mensaje lo hemos titulado Enfrentando el alcanzar a un mundo malo y triste. Hermanos, tenemos un tremendo desafío. Dentro de todos los que hemos visto hasta ahora, para mí es el más grande. Sobre todo porque esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Estamos aquí para un propósito, de manera general y de manera individual. Acuérdense que la iglesia somos cada uno de nosotros. No podemos escondernos en las generalidades. Todos tenemos una responsabilidad. Y en segundo lugar, el tiempo se nos acaba. Cada día veo el cumplimiento de las señales que el Señor dejó antes del retorno, de su segundo retorno, de su segunda venida, cumpliéndose ante nuestros ojos. El tiempo es corto y nosotros tenemos una gran tarea que hacer. Hay muchas vidas perdidas, hay muchas almas que salvar. Por eso tenemos que volver a lo esencial, con un sentido de urgencia, establecer correctamente nuestras prioridades y despojarnos de aquellas cosas que, aunque no sean necesariamente malas, nos van enredando y nos van desviando de nuestra misión. El tiempo es corto, tenemos que hacer una obra, tenemos que hablarle a la gente. El Señor nos dejó aquí para alcanzar a un mundo malo y triste, pero aquí nos ha dejado. Es cierto que cuando consideramos que somos cristianos, somos una especie rara. Tenemos que admitirlo. Tenemos que admitir también que para llegar a glorificar a Dios tenemos que comportarnos anormalmente. Lo diré en otras palabras, aunque a algunos les suene un poco chocante. Tenemos que comportarnos como anormales. ¿Saben por qué? Porque lo normal, según el mundo, es rebeldía contra Dios. Es ir en dirección como fluye la corriente. Pero Dios nos ha llamado a ir contra la corriente. Las cosas que Él nos pide no son normales a los ojos del mundo, pero es su voluntad. Consideremos, por ejemplo, somos terrícolas, vivimos en la tierra. Aunque la Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Este mundo no puede ser nuestro hogar, pero es nuestra residencia. Tenemos que vivir en el mundo, pero no debemos ser de él. Y puesto que el gozo es uno de los distintivos en un mundo sin gozo, tenemos que expresarlo. Aunque estemos rodeados de circunstancias hostiles y de las formas más terribles de error y de maldad. Esto puede llegar a ser un poco confuso. W.A.W. Tozer lo señaló de una manera más gráfica en uno de sus libros. Él dice, un verdadero cristiano es un tipo raro. Tenemos que admitirlo. Siente un supremo amor por uno a quien jamás ha visto. Habla familiarmente cada día con alguien que no puede ver. Espera ir al cielo por la virtud de otro. Se vacía a sí mismo a fin de que lo llene. Admite que está equivocado para que lo declaren justo. Baja a fin de subir. Es más fuerte cuanto más débil sea. Más rico cuando es pobre. Y más feliz cuando peor se siente. Muere para poder vivir. Abandona a fin de poseer. Regala para poder guardar. Ve lo invisible, oye lo inaudible y conoce aquello que sobrepasa todo entendimiento. Somos una especie rara. Ahora, a la luz de esto, viene la pregunta. ¿No es extraño que Dios no nos proporcione una vía de escape rápido cuando nos convertimos para salir de este mundo e ir directamente al cielo? ¿Qué estrategia puede Dios tener en mente al dejar a tanta gente destinada al cielo que se quede atascada en esta tierra endemoniada?
La respuesta merece la pena buscarse, porque es nuestro desafío. Y no conozco fuente más calificada para hablar al respecto que el propio Señor Jesucristo. Por eso, antes de entrar en el análisis de esta porción bíblica, leamos y reflexionemos en las palabras del propio Señor. Palabras dirigidas primariamente a sus discípulos antes de su crucifixión, pero también para nosotros, en las cuales yo puedo encontrar tres declaraciones definitivas que podemos esperar cuando nos deja en esta tierra. Primero, el Señor enseña que podemos tener paz interior en medio de la presión y el dolor cuando son extremos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 1 y 2, Juan 16, verso 1 y 2, el Señor Jesucristo dejó estas palabras: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Miren, cualquiera que no haya nacido de nuevo, que no esté edificado sobre la roca de los siglos, y hubiese escuchado estas palabras de Jesús o la lee ahora, ¿qué haría? ¿Está hablando de persecución? ¿Está hablando de muerte? Creo que estoy en el lugar equivocado. Como decimos, paticas, ¿para qué te quiero? Salir echando, me metí en el lugar y con la gente equivocada. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor sabía lo que producirían sus palabras. Por eso inmediatamente les asegura, no van a estar solos. En Mateo 28, en la Gran Comisión, le dice a la iglesia: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego dice en el mismo capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado, no para producir temor, no para desalentarles, dice, para que en mí tengáis paz. Y vuelve otra vez: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no suena como el evangelio de la prosperidad. Esto no es el almíbar del pensamiento positivo. Esto no es el merengue que tanto adorna las predicaciones contemporáneas en iglesias y megas iglesias. Eso nos da una idea de cuánto nos hemos ido apartando de la verdad revelada de Dios, de las propias palabras del Señor Jesucristo. Él dice: habrá presión, habrá dolor extremo, pero van a tener paz porque yo estaré con ustedes. La vida no es una zona, no es una cómoda zona acolchada, pero estaremos protegidos de los golpes. No estaremos protegidos de los golpes, pero sí estará con nosotros de manera sobrenatural el Señor en medio de esos golpes, maldiciones, horrores, padecimientos que tengamos que enfrentar por la causa del Evangelio. Podemos sufrir reveses económicos. No es una maldición ser pobre. No, la riqueza y el ser millonario no es para todo el mundo. Van a abusar de nosotros, nos van a maltratar, pueden descuidarnos, pueden abandonarnos cónyuges insensibles. Entonces, pastor, ¿cómo puede uno seguir adelante? ¿Cómo podemos esperar mantener el gozo en medio de los que nos rodean? Porque Él prometió algo que no se puede comprar y que nada en este mundo puede ofrecerlo. Y es esencial para una vida victoriosa en Dios. Es su preciosa paz. Esa paz inexplicable
que sobrepasa todo entendimiento, esa ilógica paz interior. Segundo, el Señor también dijo que hemos sido apartados por el poder de Dios, pero no podemos llevar una vida aislada. Juan capítulo 17, del 11 al 15 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él no nos prometió sacarnos de este mundo, nos dejó aquí, en esta tierra difícil e incómoda, porque tenemos una tarea sagrada que cumplir. Somos soldados de Jesucristo y no podemos enredarnos en los negocios de la vida a fin de agradarle a aquel que nos llamó por soldado. Jesús aquí está orando. Jesús aquí le está pidiendo al Padre que no nos saque de entre estos desperdicios terrenales, dentro de todo este escombro que a diario se apila a nuestro alrededor en este viejo planeta maldecido por el pecado. Entonces, ¿cómo podemos regocijarnos? ¿Cómo podemos vivir una vida que le glorifique? Porque Él oró, Él nos apartó. El fuego de la pasión desatada puede rugir y de hecho rugirá alrededor de nosotros. Pero Él nos da el poder de su escudo protector para sacarnos fuera de la contaminación. Escuche, estas son palabras para gente nacida de nuevo, para hijos de Dios. Si usted no conoce a Jesucristo, si no ha creído en el Evangelio, esto no es para usted, porque no tiene sentido. Estará escuchando la locura más grande que se puede concebir, porque es un llamado real a enfrentar el dolor y el sufrimiento por la causa de Jesucristo. Pero ¿saben qué? Lo que está en juego es sublime. El tesoro que hay en vasos de barros es glorioso. Nuestra responsabilidad es extraordinaria. Tercero, el Señor nos recuerda que debemos ser únicos y podemos ser únicos, pero tenemos que estar unidos. A Dios le complacen las diferencias, pero a pesar de las diferencias, somos un cuerpo en Cristo. Entre nosotros no hay dos iguales. No lo hay. Puede que uno se parezca a otro físicamente, pero cuando se observa verdaderamente, hay una gran gama de diferencias. Cada persona es única, no hay otro como tú. Con tu rostro, con tu forma de expresarte, con tus huellas dactilares, eres único, eres único. Creación única de Dios. Aún así, siendo diferentes, podemos y debemos ejercer influencia. El Señor dice que nuestra fuerza radica en nuestra unidad, una unidad espiritual. Juan capítulo 17, dijo también el Señor en el verso 16 y 17, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, Dios nos apartará y nos hará cada día más santos en su verdad. Y después dice, ¿cuál es esa verdad? Su palabra. ¿Quieres ser santo?
conoce la palabra, vive la palabra. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Y miren lo que dice después, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez repite lo mismo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que nos has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La idea es esta, que los cristianos que hemos sido dejados en esta tierra con una sagrada misión y con poco tiempo, podamos unirnos, convertirnos en una fuerza poderosa para el bien en una sociedad debilitada por la independencia y el aislamiento. Hace unos años fuimos testigos de esto, cuando de pronto nos vimos obligados a cortar todo tipo de relación física con personas que formaban parte de nuestra iglesia. También somos testigos del daño que esto produjo. Tenemos que estar unidos, nos necesitamos unos a otros a pesar de las diferencias. Cuando los del mundo, que viven sin rumbo y confundidos, que no tienen un propósito y menos un propósito eterno, cuando ellos ven este frente unificado, comenzarán a darse cuenta lo que no tienen. Comenzarán a percibir su propio vacío espiritual e intentarán averiguar qué produce esa diferencia. ¿No les parece una estrategia extraordinaria? Mayor razón para que la familia eterna de Cristo permanezca unida bajo la autoridad de su majestad, el Rey Jesús. Porque sí hay diferencias, somos diferentes, pensamos diferente, tenemos gustos diferentes, pero aún así podemos vivir unidos en torno a una persona. El modelo es Jesucristo. Su verdad para cohesionarnos es su palabra. En ella y a través de ella nos mantenemos unidos. No importa dónde vivas, en qué rincón de este planeta te congregues. Si has nacido de nuevo, eres parte de esa unidad. Si la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, eres parte del cuerpo de Cristo y esa luz nos cohesiona. El mundo es un lugar malo, es un lugar triste, vacío por completo, espiritualmente hablando. Pero es imposible de alcanzar y de ganar. Nada de eso. El Evangelio es poder de Dios. Y no hay vida que Dios no pueda cambiar. No hay corazón tan duro que Dios no pueda penetrar. Detente a pensarlo. Es fácil dejar de ver a una persona que tiene paz cuando uno está crispado por el pánico. Y si se siente interiormente débil, ¿no le pica la curiosidad por ver a alguien que parece resistente y apartado? Repito, esta es una estrategia única. Es ingeniosa porque es divina. Es la estrategia de Dios. Pastor, ¿y cómo podemos implementar esa estrategia para cumplir con nuestro desafío? Vayamos a la carta a Filipenses. Esta magnífica carta que rebosa de tanto gozo. Es su tema principal. Es el tema que eligió el apóstol.
Alguien que no tenía precisamente razones humanas para gozarse, porque lo que estaba viviendo le era sumamente adverso. Pero él estaba enfocado en su relación con Dios, con el Señor Jesucristo. Y aquí dice cosas tremendas, que forman las órdenes de marcha para el ejército del Señor. Él quiere que nosotros sepamos cómo llevar adelante esa gran obra. Y Él nos dice cómo vivir para Cristo y que esto significa marchar al ritmo de un tambor diferente. Entonces, la gente nos va a ver como anormales, ¿verdad? Porque no estamos siguiendo su propio ejemplo. No estamos imitando su conducta. Estamos intentando influir en ellos. Por eso los cristianos tenemos que despertar a la necesidad de madurar y sacar de nuestra vida tantas cosas que no glorifican a Dios. Y como dije, no son cosas que son necesariamente malas, pero absorben nuestro tiempo. Nos distraen, drenan nuestras energías. La estrategia del Señor está en este pasaje. Filipenses capítulo 3, del verso 17 al capítulo 4, verso 1. Y aquí encuentro 4 orientaciones útiles en cómo hacer que nuestra vida cuente. Primero, seguir e imitar buenos ejemplos. Verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero por alguna razón, el diablo ha enfermado la mente de algunos creyentes, que una y otra vez solo tienen ojos para ver lo malo. Son esas personas que usted cada vez que los oye hablar, es de lo malo que vio en tal parte o de lo malo que hizo menganito y fulanito. Como si nosotros no viéramos también las cosas malas que hacen otros. Como si no nos diéramos cuenta de que nosotros también hacemos cosas malas. El consejo de la Biblia es, no mires eso, mira lo positivo. ¿Me vas a decir que no hay buenos ejemplos? Lo malo del caso es que el nuestro es un arduo y largo viaje que a veces se torna difícil a través de un universo podrido. Es una caminata, no es una carrera de velocidad. Lo bueno del asunto es que en esta peregrinación tan ardua podemos tomar algunos excelentes modelos. Me gusta que Pablo llamara a estos creyentes a imitarlo. Y no solo a él, sino que había además, o él menciona, reconoce que había otros que también eran dignos de imitar. Este es un buen ejemplo para recordar que ninguna persona en la tierra debe ser nuestra única fuente de instrucción o nuestro único objetivo de admiración. Cuando eso sucede, es muy posible caer en la peligrosa visión de túnel, en la que nos vamos acercando peligrosamente a la idolatría. Se nos dice que sigamos el ejemplo de otros, no que nos fijemos en una sola persona, sin importar cuán devota o dotada sea. Hay ejemplos, y todos son dignos de imitar porque ellos imitan a Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo.
¿Qué buscamos cuando procuramos hallar ejemplos a seguir? Bueno, estamos hablando de creyentes. Dolorosamente hay algunos que se congregan y probablemente estén bautizados, que sus ejemplos son inconversos, gente impía, actores de cine, cantantes, influencers, gente que no se rompe el lomo trabajando y vive de el escándalo mediático. Aquí estamos hablando de ejemplos cristianos. ¿Y qué debemos ver en ellos? Segunda Timoteo 3, capítulo 3, verso del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, la palabra, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ahora la parte incómoda. Persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no es que tal vez o un quizás, es seguro, padecerán persecución. Vuelvo a repetir, no olvides que a quienes imitamos deben ser diligentes imitando a Cristo. Como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, nuestro mentor principal es el Señor. Pero también hay buenos ejemplos. Si solo ves nubes, si todo lo que miras es oscuro, probablemente tengas que cambiar tus lentes. O tengas un problema en tu visión. El problema es tuyo. Tuyo. Sí, sabemos que hay gente insoportable. Como yo a veces soy insoportable. Pero hay gente buena en el sentido de imitar como ejemplo. Es a eso a lo que me refiero. Hay cristianos mediocres y también hay cristinos. Pero hay gente piadosa dentro de las iglesias. No todo está perdido. Antes de abandonar este tema, permíteme darte unas pocas indicaciones prácticas. Antes de escoger tus modelos, primero tómate tiempo y tómalo en oración. Segundo, estudia sus vidas privadas. No mires cómo se comportan aquí. Simplemente. Intenta conocerlos cuando nadie... Bueno, esto es imposible, solo puede hacer Dios. Pero cuando en su vida privada, con su familia, si para esto es necesario invitarlo a un almuerzo o llevarlo de vacaciones contigo, hazlo, vale la pena. Sé muy observador, no de lo que simplemente dicen, sino de lo que hacen. Pasa tiempo con ellos regularmente. Algunos que dan una buena impresión en público, en privado no tienen solidez de carácter. Pero repito, necesitamos ejemplos. Y puse ejemplos en plural, ejemplos que imitar. Vuelvo a decir para aquellos que son tan piadosos que dicen, yo solo imito a Jesucristo, que bien. Sí, Él es el principal mentor.
Pero acuérdate también que en el cuerpo de Cristo el Señor ha puesto gente muy simplemente humana como tú y como yo, que tienen los mismos problemas o problemas parecidos y los enfrentan y luchan con ellos. Primero, seguir e imitar buenos ejemplos. La segunda recomendación de la estrategia para seguir en este mundo alcanzándolo es recordar que vivimos entre muchos que son enemigos de la cruz. Pablo dice muchos y dice enemigos. Miren el verso 18 y 19, porque por ahí andan muchos, no son unos pocos, son muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos enemigos de la cruz de Cristo están afuera, perdidos, y algunos están también adentro, perdidos, y llevando a otros a la perdición. Pablo es firme, pero no dogmático. Él está comprometido con la verdad, y es una verdad que a veces duele. Fíjese que él dice, lo dijo llorando. Está orgulloso del contraste entre él y aquellos que son enemigos. No, él lo dice llorando. No lo dice con superioridad, no lo dice con orgullo, lo dice con dolor. Le está haciendo llorar. Si ustedes y yo alguna vez vamos a ocuparnos en contar a otros las implicaciones de conocer a Cristo y seguir sus pasos, tenemos que entender claramente que las personas que no han nacido de nuevo están perdidas. Están absoluta e innegablemente perdidos. No tienen oportunidad de salvación a menos que conozcan a Jesús. De hecho, si miramos estos dos versos, Pablo nos da una de las descripciones más claras y más detalladas de lo que es una persona perdida. Sus palabras dibujan la imagen de los pecadores perdidos. Primero, es aquella persona que está destinada a la eterna condenación. Mire lo que dice el verso 19. El fin de los cuales será perdición. Es el futuro de estas personas. No importa cuán bien les vaya en el presente. No importa cuántos éxitos, entre comillas, parezcan estar alcanzando. El futuro está allí y llegará. Y será un futuro espantoso y triste. El fin de los cuales será perdición. Y pensar en esa perdición, pensar en la realidad del infierno, hermanos, debería ser algo suficiente para impulsar a cualquiera a volverse a Cristo. Pero ¿cómo lo van a hacer si no hay quien les diga? ¿Cómo lo van a hacer si no vamos ante ellos con el amor de Cristo, pero con la gloriosa verdad del Evangelio? Las personas están perdidas porque están destinadas a la eterna condenación. No tienen que hacer nada para esto. Nacieron bajo la condenación. Segundo, la persona está perdida porque está dominada por los apetitos sensuales. Dice el verso 19, cuyo Dios, con minúscula, es, ¿cuál? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Todos los que hemos estado en contacto con este mundo y los que permanecen en contacto con él, pronto descubrirán cuán actualizada está la Biblia, cuán actualizadas están estas palabras de Pablo.
Un antiguo lema, come, bebe y regocíjate, todavía hoy es una moda. Come, bebe y regocíjate. Hay gente que siempre está de fiesta. Qué bueno, que tienen dinero para eso. Y el espíritu, con minúscula. Pero hay gente que siempre está de fiesta. Todos los fines de semana están de fiesta. Todos los fines de semana están de celebración. Una fiesta tras otra. Come, bebe y disfruta de la vida. La sensualidad es el combustible que enciende su fuego. Viven para lo que sienten, padeciendo el terrible síndrome de la gratificación instantánea. O sea, disfruta ahora. Disfruta. Y ahí están. Aprovechar. A ver si logro que este vacío de mi alma lo pueda llenar con viajes para aquí, fiestas para allá, una pachanga tras otra. Pero después que acaba todo, la gente se sigue sintiendo miserable, vacío, porque no tiene a Dios. Tercero, la gente está perdida, o la gente que está perdida está dedicada única y exclusivamente a las cosas materiales. Miren lo que dice el verso 19 también, que solo piensan en lo terrenal. Se me llenó el granero, tengo que derribarlo y construir otros. Y después le diré a mi alma, come, regocíjate, mira lo que tienes, muchos bienes. Pero necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Hoy tengo una chocita pequeña, mañana quiero una casa más cómoda. Bueno, ya no me complace esta casa, ahora quiero una especie de mini palacio. Ya el mini palacio no me llena, ahora quiero algo más grande. Miren, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que sea malo que una persona prospere. No es eso. El problema es cuando alguien vive solo para eso. Y hace de eso su propósito. Y sus tesoros solo están aquí. La Biblia dice, dijo el Señor, que donde esté el corazón, el tesoro, ahí estará el corazón. Casi cualquier cosa atrae a la persona perdida hacia las posesiones. Aquellas cosas que tienen etiqueta de precio, que son tangibles, que pueden poseerse, que deben mantenerse. Como dice Pablo, solo piensan en lo terrenal. Es un engaño. Y debemos darnos cuenta de eso rápido en la vida. Porque hay gente que vive en una carrera desenfrenada por querer y tener más, y cuando tiene algo no le llena. Te sientes bien con eso varias semanas, ya después estás pensando en otra conquista, entre comillas. Ahora, el propósito de esto, al verlo en la Biblia, no es para condenar a los perdidos. No es para juzgarlos. No, es la palabra quien les juzga. No es para dejar la impresión que nosotros somos mejores que ellos. No. Si de ese pantano Dios nos sacó. Es para recordarnos que Dios nos ha colocado dentro de ellos. Y ellos son mayoría. Nosotros somos manada pequeña. Nuestra misión no es pelear con ellos, no es inferiorizarlos, no es hacerlos sentir avergonzados, como algunos desquiciados que salen a las calles como si ellos fueran los nuevos Elías o Enoc, o no sé, algunos de los profetas del Antiguo Testamento, y se meten en lugares allí a lanzarle groserías y ofensas a las personas. Perros pecadores se van a ir para el infierno. Sí, hay que tener valor para hablar del Evangelio, pero hay que hablar del Evangelio en amor.
Ese no es tu llamado. Dios no nos mandó a eso. Ese no es el estilo que yo veo en la iglesia. Hay que decir la verdad, hablar del pecado, pero hay que esperar hay que hablar de la solución. Si Dios te abre la puerta en un lugar público lleno de gente incrédula, ten el valor para predicar el evangelio con fidelidad. Tienes que hablar del pecado y explicar lo que es. Si te puedes incluir tú dentro de los pecadores, mejor todavía. Pero también puedes hablar de que hay una esperanza en Cristo y que Dios cambia y transforma vidas. Aprovecha esa oportunidad. He visto grupos religiosos llegar a universidades y a ciertos lugares con la gran oportunidad de hablar del evangelio, y allí se ponen a dar martillazos. El objetivo es ganarlos. Y el que los gana es Dios. Pero Dios no podrá hacer esa obra si ellos no han oído el evangelio. Dios para eso nos colocó y nos manda. Somos parte de su plan. Esa es nuestra responsabilidad. El mundo no cristiano está perdido y corriendo en el vacío. Pero escuche bien, ellos no son estúpidos. No son indiferentes a lo que los rodea. Ellos nos están observando, están mirando nuestras vidas. Cuando se tropiezan con un individuo que está en paz consigo mismo, libre de temores, de preocupaciones, realizado y genuinamente feliz, nadie tiene que decirles que algo falta en sus vidas, porque se dan cuenta. Se dan cuenta que no están ante una persona religiosa, que no están frente a un hipócrita. Están ante alguien que resplandece, porque la luz de Cristo ha llegado a su vida. Este es nuestro mundo loco, malo y triste, pero no es ciego. No lo es. Tercero, debemos vivir, y eso es parte de la estrategia también, con el pensamiento de que somos de los que vamos al cielo. Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, qué bueno es ser ciudadano de Estados Unidos, ¿verdad? Pero comparado con ser ciudadano del cielo es basura. Nuestra ciudadanía está allí. Pero no podemos olvidar que nuestras actividades están aquí en la tierra hasta ahora. Únicamente aquellos que se dirigen al cielo son lo bastante objetivos para hacer una diferencia considerable aquí en la tierra. ¿Por qué qué? Porque aquí dice que aunque somos ciudadanos del reino de los cielos, esperamos al Salvador. Yo espero al Salvador. Lo espero en cualquier momento. Vivo cada día como si fuera el último. Y creo que todos debemos hacer eso. Pero no es un descuido de nuestra responsabilidad, es presente. No importa si estás soltero o soltera y crees que el Señor puede venir en cualquier momento. Sigue orando y moviéndote en fe para encontrar a una persona con la cual casarte. Eso no está malo. Decía Martín Lutero, si el Señor viene mañana, yo planto un árbol hoy. Planta tu árbol. Cumple tu responsabilidad. Ahora, cuando estamos de esa manera, estamos correctamente enfocados, porque nos damos cuenta de lo que es esencial, hermanos. Dolorosamente los seres humanos no aprendemos del valor de algunas cosas hasta que estamos a punto de perderlas.
Usted no va a valorar la salud que tiene hasta que no la vea amenazada. Usted no va a valorar a esa persona con la que lleva 40, 50 años hasta que esté a punto de perderla. Usted no va a valorar una relación hasta que no la vea amenazada. Así somos de ingratos. Necesitamos volver a las cosas esenciales. Yo siempre he dicho, una persona no puede ver el rostro de la muerte y seguir viviendo igual. Eso cambia la vida y la cambia para siempre. Eso nos hace entender que hay muchas cosas que tenemos que dejar. Porque la vida se va y se va rápido. ¿Pueden imaginarse la curiosidad que un grupo de nosotros será capaz de despertar si vivimos una vida llena de gozo? La gente nos mirará asombrados y maravillados. ¿Cómo tú tienes paz? ¿No has visto los precios de la gasolina ni las locuras que está haciendo el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo puedes tener paz? ¿Y cómo estás tranquilo si podemos vernos envueltos de pronto en otra guerra? ¿Y cómo puedes estar tranquilo si la economía va al piso? ¿Y cómo puedes estar tranquilo si cada rato aparece una epidemia? Porque esa tranquilidad que tengo y esa paz no depende de lo que ocurra afuera. ¿Se dan cuenta? El nuestro puede ser un mundo viejo, loco, malo y triste, pero imposible de conmover. Yo creo que la razón porque las cosas están como están es porque muchos de nosotros hemos dejado de hacer nuestra tarea. Y a la luz de esto, quizás podamos entender por qué es tan importante una temporadita de malos ratos aquí en la tierra. Cuarto, la cuarta estrategia. Debemos permanecer firmes, pero no inmóviles. Verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Primero, lo único que da estabilidad en la vida es Jesucristo. Nada más. Por eso yo creo que el Evangelio es esencial. Cristo es esencial. Yo pienso que cualquier problema que el hombre pueda tener, comienza la solución volviéndose a Cristo. Hay gente desequilibrada emocionalmente, hay gente desestabilizada psicológicamente, hay gente que corren detrás de un psiquiatra y un psicólogo a otro, pero se olvidan que todo comienza con Dios, con Cristo. La estabilidad que no tengo la puedo encontrar en Cristo. El equilibrio que necesitamos lo podemos encontrar en Cristo. Es Él la fuente de vida, de amor, de confianza, de gozo. Es Cristo y solo Él. Por eso dice que nos mantengamos firmes. Estad firmes. Ahora, no confundan la firmeza con la inmovilidad. En un mundo como el nuestro, es fácil quedar atrapado por el sistema y perder nuestra estabilidad. Por eso dice, sean firmes. Mantengan el equilibrio. No dejen que las subidas y las bajadas nos sacudan. Hay que hacerse firme de la relación eterna que uno tiene con el Señor y no permitir que se pierda. Él y solo Él da las fuerzas para seguir adelante. Él y solo Él trae pensamientos que nos mantienen afirmativos, positivos, gozosos. Amado hermano, quizás no lo sepas o no lo sientas, pero para alguna otra persona tú eres, escucha bien, la única fuente de luz. Sin mucho esfuerzo, creo que podrás empezar a recordar la gente con la que interactúas todos los días.
Y te vas a sorprender cuántas personas tienes dentro de tu área de influencia. ¿Cuántas? Con las que tienes contacto permanente. ¿Te has puesto tú a pensar por alguna vez en tu vida que tú eres la única luz para esas personas? ¿Son malos? Todos lo somos. Están vacíos, están tristes, pero repito, no son inalcanzables. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a hacerlo? A lo mejor tienes que alargarte mucho. Eso implica sacrificio, tiempo, energía y a veces dinero. A veces en el intento de alargarte mucho, alguien te golpea la mano. Alguien te hiere los sentimientos. Pero esos son gajes del oficio. La gente que sufre a veces hiere a otros. Pero escucha esto, tenemos a Dios de nuestra parte. Aun cuando el que ha de ser alcanzado a veces actúa como alguien inalcanzable, sigue intentándolo. Por favor, piensa si alguien no se hubiera tomado el tiempo para hablarte a ti. ¿Dónde estarías hoy? ¿Qué sería tu vida? ¿Cuán diferente sería? Este es un mundo malo y triste, pero no es imposible de alcanzar. Y la estrategia del Señor es la misma. Recuerda, seguir e imitar buenos ejemplos. Segundo, recuerda que vivimos entre muchos que son enemigos de la cruz. Tercero, vive con el pensamiento de que somos de los que vamos al cielo. Cuarto, permanece firme pero no inmóvil. Hay una tarea que hacer. Que Dios nos ayude a cumplirla. Que el Señor nos bendiga.